Hoy es lunes del doctor Luis Estrada, analista político, director de Spin. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. A mí muy bien, a pesar de que dicen que es el lunes triste hoy, para mí no. Sí, no, para mí tampoco. Creo que, bueno, no había caído en la cuenta de que era este lunes, pero... Yo ni sabía, para empezar, hasta ahora con Jenny Valencia. Hay una canción, sí. Sea Blue Monday. Bueno, no me la sé. Pero ni sabía el día hasta ahora que me dice Jenny Valencia. A ver. Mira, Joaquín, la semana pasada, pues claramente, y lo seguimos viendo todavía, el tema fue el famoso asunto del avión. Creo que el presidente, como has escrito y comentado aquí en este espacio, ha buscado distraer de una crisis que tiene que ver con el asunto de la salud, el asunto del INSABI, y que pues yo te diría, es curioso ver cómo estas crisis, por ejemplo, lo de Culiacán en su momento, y ahora el asunto de la seguridad social y las medicinas y los pacientes y todo lo que implica, tardaron 2 semanas en que apareciera el secretario de Salud, finalmente la semana pasada. Bueno, por primera vez. Fíjate, el secretario de Salud, Jorge Coser, lleva 11 apariciones y 11 veces ha participado, es decir, el mismo número. Pero en estos 15 días prácticamente 0. que duró la crisis, antes de que el gobierno pusiera, porque la crisis sigue, antes de que el gobierno estableciera una versión oficial, no salió para nada. Y en cambio, nos vamos a discutir el tema del avión. Y fíjate que este fenómeno que muchas veces se conoce como cortinas de humo y para anexos, yo te diría que funcionarían si no reflejaran o reforzaran otros temas que también han sido una crisis. A fin de cuentas, el asunto del avión que el presidente estableció la semana pasada, publicamos nuestra infografía, el presidente repitió 74 veces que iba a vender el avión, 74. Y de todas esas no se logró. Y ya sabes, el presidente dijo que lo iba a ocupar en diferentes cosas. Desde lo más reciente que ahora se está discutiendo que podría haber un intercambio en especie con Estados Unidos por medicinas. A ver, y ¿con equipo, quién? ¿no? Sí. Y tomando en cuenta, y también lo incluimos en la infografía del miércoles pasado, que el costo de lo que se recupere de la venta del avión es prácticamente lo que se debe a la empresa que está vendiendo el avión. Un avión no se compra... Ni siquiera un gobierno lo compra lo de contado. El gobierno de México lo compró la Sedena a través de un leasing que hizo Banobras. Exacto, un arrendamiento que pues a lo largo del tiempo se va pagando. Entonces, esto en realidad sería un traspaso en el cual pues lo que se obtenga de ese traspaso pues tiene que ir a completar su precio y a quien le toque pagarlo. Entonces, si el gobierno de México dice estos 130 millones de dólares que dice que es lo que tiene de avalúo mínimo, ¿no? Lo recupera, pues lo tiene que utilizar para acabar de pagar lo que debe. Entonces, cuando el presidente dice vamos a ocupar este dinero en un intercambio de medicinas, justamente en medio de la crisis de las medicinas, suena hasta un poco, yo te diría, ofensivo. Segundo, que el presidente ha dicho, pues ya sabes, para llevar agua a X pueblo, para financiar el instituto para devolverle al pueblo robado sus subastas y otras acciones, que por cierto sigue sin publicarse en el diario oficial el instituto para devolver al pueblo robado. Cuando el presidente dice tantas acciones, yo te diría que entonces parecería que el presidente está utilizando este caso para ir sorteando la coyuntura de necesidades que claramente están en medio de una crisis y que el presidente no solo intenta calmar la situación con una promesa o con un compromiso que pues por lo menos hasta ese momento no se ha cumplido y que entonces el presidente pues de alguna forma sale en ese momento del problema, pero pues no lo resuelve en el mediano ni en el largo plazo, hasta ahorita lo que lleva de su administración. Hoy, Joaquín, se cumplen 416 días de gobierno. Hoy fue la conferencia 284 de lunes a viernes y se cumplen 182 días de que el presidente dijo que entregaría sus análisis de salud. En términos de las afirmaciones del presidente sobre lo que se puede hacer o el giro que le pueden dar a la información, el día de hoy, con la información de ayer, el Washington Post le sacó el nuevo dato a Donald Trump
y está cerca de las 17,000 afirmaciones, dice el Washington Post, falsas o engañosas. Sabemos que esto es en 3 años de gobierno y en todos sus eventos, de lunes a domingo, incluyendo Twitter. El presidente Donald Trump, saca este dato del Washington Post porque el presidente Donald Trump multiplica la frecuencia de estas afirmaciones justamente en eventos que son como de campaña, en los rallies, en diversas ciudades donde son los estados, ya sabes, que se dividen, los estados swing, que pueden ir a demócratas o republicanos, y entonces pues todo lo magnifica, el presidente Donald Trump en estos mítines. Casi 17,000. El presidente López Obrador, en lo que contamos en la semana pasada en nuestra infografía, prácticamente ya rebasó con lo de la semana pasada 18,000 afirmaciones que incluyen, por ejemplo, estas promesas que pues no se pueden probar y que a fin de cuentas le ayudan al presidente, como decimos, a administrar el tema. Por cierto, mencionar que el asunto del avión, independientemente que haya todos los memes y que todos estemos hablando de ello, no fue en toda la semana pasada nota principal en la primera plana de los 7 periódicos más importantes. ¿Por qué? Porque la agenda está en otros temas más cruciales o más relevantes, como precisamente este asunto de la salud. Y por último, Joaquín, mencionarte 2 cosas. La primera, la semana pasada se aprobó finalmente en el Senado de Estados Unidos el tratado del TEMEC, y el gobierno del presidente López Obrador, que tanto lo ha movido, no lo mencionó la semana pasada en las conferencias, lo mencionó muy brevemente. Trataríamos de pensar. Lo que pasa es que fue el jueves. Claro. Y ya el viernes ya no lo mencionó. Pues, bueno, yo creo que es un acierto. O peor, no le preguntaron. O no le preguntaron, que ya también sabemos que eso puede... O no le dio la palabra a quien pudiera preguntarle. Falta solamente Canadá, como mencionabas hace un momento, pero pues debiera ser uno de los temas aciertos del presidente. Y esta semana, hoy, empezando con el quién es quién, esta situación de los lunes, que cada vez hay más temas los lunes, y de repente, a lo largo de la semana ya no hay otro tema de arranque, entonces como que toda la agenda se acumula. Ya tenemos el quién es quién en las gasolineras, a veces en los baños de las gasolineras, como hemos platicado. Sí. El quién es quién en el gas, quién es quién en las comisiones de las remesas, que va a empezar. Próximamente, quién es quién en la salud, como parte del seguimiento permanente del avance de los logros del INSABI, que aquí platicó contigo el director del INSABI. A veces hemos tenido el quién es quién en los jueces, el quién es quién en los gobernadores que no van a las reuniones de seguridad, y hasta el quién es quién, tuvimos en algún momento, el quién es quién en el Buen Fin. Es decir, cuestiones que cuando nosotros observamos los temas que hay difíciles en la agenda y que están en crisis, pues el presidente simplemente los deja de lado. ¿Tú te acuerdas y se va a estas cuestiones? Que él trabajó en la Profeco hace muchos años. Así es. Y ahí surgió el quién es quién en los precios. Sí, hablo de finales de los 70. Sí, se llamaba el Instituto Nacional del Consumidor, ¿no? Antes de Profeco. Sí. En esa época. Sí, a él le gusta eso, ¿no? El chiste es entender cómo, cuando se tienen temas, pues, trascendentales y de urgencia informativa, lo dijiste aquí muy bien, la crisis del INSABI no solo es una crisis de abasto y de pagos de servicios, sino también de comunicación, Joaquín. Y se debió haber hecho, pues, especialmente tomando en cuenta que es el presidente que pues más comunica en el mundo, en la historia del mundo, con una conferencia de prensa todos los días. La próxima semana, Joaquín, sacaremos una nueva infografía cada 15 días, pero sobre todo está revisando que el presidente pues se mantiene en esta cuestión de darle la vuelta a los temas. Incluso la semana pasada, que fue Jorge Ramos, y se dio este enfrentamiento nuevamente por las cifras de seguridad. Ahora el presidente ya supo darle una vuelta mucho más amable, sin que necesariamente le contestara a Jorge Ramos sobre el tema de seguridad, que sabemos pues también es, independientemente de lo que pase en seguridad o en economía, incluso con los nuevos pronósticos de crecimiento para el 2020, pues la seguridad sigue siendo uno de los temas, sino el tema más importante. Yo difiero de eso. ¿Cuál es el tema más? La salud. Yo creo que la salud es el conflicto prioritario en México, en este momento, la salud. ¿Por qué? Porque además estamos hablando de la inseguridad, y la inseguridad incide en el problema de la salud, por el número de heridos, en fin, de algún modo de muertos, ¿sí? Incide en el tema de salud. Para mí la prioridad es la salud.
Después ya me puedo poner la seguridad, economía, la falta de crecimiento y la corrupción, en fin. Sí, es cierto. Pero el fin de semana le estuve dando vueltas y le di la vuelta. Digo yo. Sí. Me hice una consulta conmigo mismo. Pues muy bien. Y la gané. Toda esta información, Joaquín, como siempre, está disponible. Es información pública. Está si googlean SPIN y conferencia presidente, va a aparecer toda la información. Y por supuesto también en lopezdoria.com. Gracias, querido Luis. Al contrario, Joaquín. Buenas tardes. El doctor Luis Estrada, analista político y director de SPIN.